Hola amigos, continuamos aquí en Disyuntiva. Gracias, perdón por las pausas largas, pero ya saben que tenemos que reacomodarnos. Y hoy aquí en Disyuntiva pues es día de seguir impulsando el talento joven. Está con nosotros Juan Manuel Navarrete. Así es, mi querido Él es Jorge. autor del libro Osorio Táctico, ¿no? los secretos de su método. Y bueno, adelante querido Dani para que haga la Muchísimas plática gracias. el experto del sector con mi querido Juan. Bienvenido, Juan. Muchas gracias. Ya saben, usted es Muchas gracias. joven también y nosotros aquí siempre apoyando Sí, amigo. a los chavos. Adelante, chicos. Muchas gracias. Juan Manuel, un placer estar contigo. Igualmente. Bueno, esta situación, Juan Carlos Osorio, primeramente cuéntanos un poquito acerca de ti. Ok. ¿A qué te dedicas? ¿Es tu primer libro? Sí, este es mi primer libro. Espero que sea el último. No es cierto. Es mucho trabajo. No, yo inicié como periodista. Los siguientes van a ser más fáciles. vas a ver. Yo inicié como periodista desde finales de prepa. Tuve una pequeña página web de noticias. Después colaboré con distintos proyectos en internet sobre fútbol. Posteriormente llegué a Fox Sports y fue ahí donde me di cuenta que lo que más me gustaba era analizar el juego, entender el juego. Ok. Y ahí fue cuando di el brinco al fútbol profesional, a tratar de ser como analista táctico. Trabajé en Venados de Mérida y el año pasado con Club Atlético Zacatepec, con Marcelo Michel Leaño, ahorita que está en Necaxa. Ahorita que acaba de cambiar justo el Ajá. equipo de Necaxa. Sí, fui su analista táctico en esos dos equipos y pues ahí sigo ahorita, pendiente de ver de qué pueda surgir. Perfecto. ¿Por qué la idea de un libro sobre tan polémico personaje, principalmente aquí en México? La idea, cuando la editorial del Libro Fútbol me contactó, fue un libro sobre el fútbol mexicano. Un análisis táctico sobre algo relacionado al fútbol mexicano. La verdad es que para un libro no encontraba un tema lo suficientemente quizás rico o tan vasto para que pudiera ser un libro. Uno, porque se necesita ver los partidos, analizar, es un trabajo, el análisis del juego es un trabajo bastante Complicado. Ajá, y sobre más todo, que complicado, laborioso. Y posteriormente me di cuenta que yo tenía ya, desde que Juan Carlos Osorio llegó a la selección mexicana, yo tenía por lo menos un video de cada uno de sus partidos, analizándolo. Sí. Entonces le dije a los de Libro Fútbol, a la editorial, a Mauro Medvedkin, que por qué no de Osorio. Entonces lo analizamos y vimos que quedaba perfecto justo para el Mundial, ¿no? Y además aderezado con este ambiente tan turbio o polémico alrededor de él. Entonces pues la mesa estaba puesta para hacer el libro del profesor Osorio. Ahora, cuéntanos un poquito más acerca del libro. Juan Carlos Osorio es un técnico polémico. Digo, quizá él no con su expresión, con su forma de tratar de la prensa. De hecho, por eso actualmente es totalmente amado por por la gente de la Federación Mexicana. Es el único técnico que no se ha metido en problemas con la prensa. Algo que era pues muy recurrente en los actuales técnicos. Recordamos por qué salió Miguel Herrera, Ricardo Antonio Lavolpe, los cantidad de problemas que tuvo con la prensa. Y este es un señor que es todo lo contrario, es muy amable, sabe manejar muy bien a la prensa, lo cual eso debo de reconocer. Pero cuéntanos un poquito más por qué su método va a funcionar en Rusia 2018. Okay. Su método va a funcionar desde mi punto de vista porque pese a que la visión popular es que México no juega nada, es todo lo contrario. México ya tiene asentados muchísimos patrones de juego, muchísimas acciones colectivas que se repiten partido a partido, aún con las rotaciones, lo cual le agrega un valor importantísimo, porque si tú escuchas a Miguel Herrera, si tú escuchas a cualquier entrenador, ellos te dicen que para que un equipo pueda presentar los comportamientos que el entrenador quiere, necesita de continuidad, que ese mismo equipo juegue. Y sin embargo la selección mexicana, con las rotaciones, que además son mínimas de 3, 4 jugadores por partido, o inclusive menos, sigue presentando esos comportamientos que son perfectamente identificables
se puede mostrar con video. El juego principalmente por las bandas. Sí, exactamente. Sí. Esa es una de las cosas que quiere priorizar Sí, constantemente Juan Carlos Osorio en sus partidos y en sus parados tácticos. Sí, exactamente. Con gente como Jesús Manuel Corona o Irving Lozano. Sí, o sea, si quieres entender a Osorio, tienes que entender a los extremos. A él los extremos lo marcaron mucho en su vida y ahora como entrenador lo marca en sus equipos. Entonces, los extremos son para él como digamos que el ADN del equipo. Ahora, yo te tengo una pregunta. Tú me dices que hablamos de 4 cambios por partido, más Sí. o menos, en la cuestión de las rotaciones. Sí, Estamos hablando de un técnico que ha puesto 46 alineaciones distintas sí. desde que dirige a la selección nacional. Nunca ha repetido una alineación. Ujú. ¿No habrá cierta confusión incluso en algunos partidos con los jugadores, principalmente, no sé, centrales, con el portero, que quizá para mí es lo que más ha repetido, o si no, Héctor Herrera? Estamos hablando de 46 alineaciones distintas. Esto podrá funcionar, yo creo que en clubes, con la completa la cantidad de participaciones que ellos tienen. Sí. Hablamos de Copa, hablamos de Liga, pero en una selección. La verdad es que es un caso bastante atípico. Inclusive yo lo veo contracultural. Es bastante contracultural a lo que estamos acostumbrados en México. Porque en México también se hacen rotaciones, pero quizás no de una manera tan Marcada, explícita, tan exactamente, explícita. tan explícita. Sobre todo de partido a partido, tomando en cuenta que México, las selecciones nacionales juegan muy poco al año y que además tienen muy poco tiempo para trabajar. Pues o sea, si yo estuviera entrenador, no creo que no haría ese tipo de rotaciones en selección nacional. Sin embargo, él confía en eso y le ha salido. Producto de esas rotaciones, como ya me lo han preguntado antes, producto de esas rotaciones, quizás no hubiéramos descubierto a Irving Lozano, quizás no hubiera salido Edson Álvarez, quizás no hubiéramos descubierto a Néstor Araujo, a Eric Gutiérrez, al mismo Diego Reyes, que sí. lo intercambia de posiciones. Sí. O al mismo Jesús Gallardo también. Bueno, Jesús Gallardo, que eso también es un punto muy importante para mí. No está tratando este señor, Juan Carlos Osorio, de implementar, de encontrar el hilo negro en un jugador. O sea, hablamos de Jesús Gallardo, que es un extremo de buenas condiciones para mí, que le falta todavía desde mi punto de vista, pero como lateral deja mucho que desear. El mismo caso, no sé, de Miguel Layún, de ponerlo ahora que lo está utilizando en estos últimos partidos como volante. Sí. Quizá ante la necesidad o por la falta de Andrés Guardado. O el mismo Edson Álvarez. El no utilizar, por ejemplo, un lateral por derecha. Para entender Osorio, vuelve a ser, te digo, algo contracultural a lo que estamos acostumbrados en el fútbol mexicano. Con él son funciones antes que posiciones. Él ve al jugador como un sistema abierto, es decir, el jugador tiene la capacidad de intercambiar información y flujos de energía con el entorno que lo rodea. Entonces, a partir de eso, además el humano por sí mismo es un sistema dinámico con la capacidad de adaptación y que va a interactuar de diferente forma, y los comportamientos que van a emerger de esa interacción van a ser diferentes y van a ser específicos. Entonces, Osorio ve al jugador así, no lo ve como una fichita con recorridos predeterminados, como por ejemplo, muchas veces hemos visto a la Volpe que el 5 tiene que estar aquí siempre. El 5 clavado siempre. El 5 siempre tiene que estar aquí, el central tiene que hacer este recorrido. El líbero, que es la conexión entre la media cancha y la defensa. Es totalmente diferente. Okay. Cualquiera puede, con el sistema de Juan Carlos Osorio, cualquiera puede tomar cualquier posición. Sí, en cierta forma sí, o sea, tampoco ha hecho cosas, digamos, ilógicas. O sea, nunca vamos a ver, por ejemplo, a Memo Ochoa de central o a Chicharito de lateral. O sea, normalmente son cambios de posición, o más bien de función, de rol, en un contexto determinado y apegándose a sus características. Eso es lo más importante, que Osorio busca a cada jugador potenciarlo, pero creándole un contexto, ¿entiendes? Por ejemplo, eso que dices tú de Gallardo siempre lo hemos visto como extremo.
ocupando una altura muy alta del campo, ¿no? Sí. Muy, muy alta. Lo hemos visto con Pumas, con Palencia sobre todo. Era un jugador que llegaba a línea de fondo, sí. Y buscaba la manera de y sin embargo, Osorio lo utiliza para complementar los movimientos del extremo. Si Gallardo no estuviera ahí, el extremo no podría jugar por dentro, ¿sí me entiendes? El extremo, entonces, y complementa ese movimiento. Gallardo sigue yendo a línea de fondo. Y, por ejemplo, con el que lo ha mezclado mucho ha sido con Irving Lozano, por ejemplo. Irving Lozano va por dentro para que pueda en su diagonal interior y poder activar su golpeo a portería o posterior o asistencia. Y Gallardo sigue explotando ese carril exterior, ya sea quitándole marca, le mejora las condiciones. Los jugadores en amplitud mejoran las condiciones a los jugadores que están por dentro, para que tengan más espacio, para que tengan más tiempo para poder jugar. Normalmente los jugadores que están por dentro son los que tienen mayor capacidad asociativa, mayor capacidad creativa. Entonces, el fútbol es un sistema interdependiente, todo depende de todo. Ok. Y por ejemplo, en la parte del lateral por derecha, él ha dicho mucho que no le gusta un lateral como tal, que no le gusta el hombre que principalmente por derecha, pues digo, por izquierda lo utiliza perfectamente como ya lo escribiste con Jesús Gallardo, pero principalmente por derecha, que no le gusta un hombre que vaya mucho al ataque, sino que prefiere un marcador. Sí, tiene varias aristas esa posición. La principal es México normalmente progresa por izquierda, normalmente progresa con el primer pase a Héctor Moreno, posteriormente en una altura superior se arrima Andrés Guardado, puede aparecer Héctor Herrera. Exactamente, Héctor Herrera es más un continuador, por eso es el interior derecho, ¿no? Porque el balón normalmente allá llega al espacio. Entonces, México normalmente se junta por la banda izquierda, con Andrés Guardado, con el Tecatito Corona, puede aparecer a veces el delantero, el lateral, puede ser Layún o ahora Gallardo. Entonces, el balón, a estar más tiempo en esa zona, es más probable que se pierda en esa zona. Entonces, el avance del rival va a ser por esa zona. El contraataque va a ser por esa zona. Porque hay que tomar en cuenta que tanto Layún como Gallardo sí van. Van constantemente al ataque, siempre. Entonces, es más probable que el rival le gane la espalda a la defensa de México por esa zona, como lo hizo Portugal, por ejemplo, en la Copa Confederaciones, o Nueva Zelanda, inclusive igual en la Copa Confederaciones, tras pérdida en sus contraataques, buscaban la espalda de ahí. Entonces, el avance va a venir por ahí. ¿Y qué va a hacer? Va a haber un centro en diagonal hacia el lado contrario. Cambios de juego. Va a haber un centro en diagonal. Ajá. De los principales. No, pero del rival. Okay. Del rival. O sea, México pierde el balón en la banda izquierda. El rival progresa por ahí. Va a buscar llegar al área. Va a buscar mandar un centro lateral. Y lo que Juan Carlos Osorio siempre insiste es que el lateral contrario, digamos, en este caso sería Salcedo o Edson Álvarez, no tienen la altura para poder sacar ese balón. Entonces él piensa en la altura para que ese balón lo pueda sacar. De hecho, hay un par de ejemplos contra Portugal, lo que te digo, en el que llega Portugal recuerdo un par de ocasiones con Quaresma o con Nani, con Quaresma en el primer tiempo, y que llega Salcedo de atrás y peina. Y peina el balón y lo saca. Se le va el balón y... Sí, creo que pero de ahí genera, de hecho, si más no recuerdo esa jugada, de ahí genera un gol de Portugal. De un fallo por arriba. No, pero eso es más bien es una pérdida, eso es un saque de banda. Saque de banda. La siguiente arista de por qué Juan Carlos Osorio no utiliza laterales largos, digamos, como Paul Aguilar o Efraín Juárez, etcétera. O mismo Rodolfo Salinas, que tuvo una muy buena temporada con Toluca. Es porque México, al querer ser... México es un equipo que busca salir siempre jugando, con el balón limpio. Siempre busca salir... entonces es muy probable que el rival te venga a presionar alto. Como lo hizo Costa Rica, por ejemplo, en la eliminatoria, como lo hizo Nueva Zelanda en la Copa de Confederaciones, como lo hizo Estados Unidos en Columbus al principio, después replegó porque no podía... quedaba muy mal posicionado. Que de hecho yo creo que es de los mejores partidos que le hemos visto a la selección muy mexicana. Bueno, sobre todo el primer tiempo muy bueno. Sobre todo también aquel partido contra Uruguay. Muy bueno también. Y en 3-4-3. Y me parece... había otro por ahí que yo creo que es de los más destacables. Bueno, el último partido, por ejemplo, ante Escocia. Realmente el rival no dio para más. El rival fue muy débil. Pero vimos... una buena selección. Y fue un buen ensayo. Un buen ensayo. Pero aquí la pregunta, dos de los partidos,
Para mí, poniendo el ejemplo Portugal, aquel partido en Copa Confederaciones, Portugal iba a ganar, era más o menos claro eso, lo mismo contra Alemania. ¿Cómo explicas el 7-0? ¿Qué falló en el 7-0? Tú como especialista táctico, ¿qué falló en aquel partido tan polémico que digo, muchos, a mí personalmente me gustaba lo que hacía Juan Carlos Osorio en la selección nacional y decía, ok, no me gustan sus métodos, pero vamos por buen camino, se están sacando los resultados y de repente viene aquel fatidito, bueno, aquel partido sí, desastroso. Bueno, para empezar es un partido único, es prácticamente o sea, no sé cuánto tiempo tenga que pasar para que a ese nivel México pueda recibir otros 7 goles. Otros 7 goles. Es rarísimo. Brasil lo mismo, le pasó inclusive en su mundial y de local contra Alemania, le metieron 8 o 7. No sé. 7 goles, 7-1. 7-1. Son casos rarísimos, son accidentes del fútbol. Como... Pudo haber cambiado ese resultado si Juan Carlos Osorio no se maneja un contención. Yo creo que el principal error ahí, bueno, no error, pero yo creo que lo que falló ahí fue la mezcla de jugadores, quizás. La mezcla de jugadores no fue lo suficientemente robusta. Robusta que de hecho fue el último partido de Paul Aguilar. Sí, exactamente. Con la selección mexicana. Sí. A partir de ahí ya no volvió a ser convocado. Sí, y de hecho si te fijas, muchos goles llegan justo en la jugada que te acabo de decir. Avanza, normalmente Chile nos atacó por derecha, ganaron en la espalda a Layún, le hacían un 2 contra 1 porque el Tecatito Corona hace un muy mal partido, el Tecatito Corona perdiendo las vigilancias de su lateral. Layún quedaban 2 contra 1 en la banda derecha, el centro venía hacia segundo poste y ahí es donde te digo que por eso Salcedo juega en esa posición o Edson Álvarez, jugadores de altura. Llegan varios goles. Por eso no funcionó Paul Aguilar, quizá ya estaba muy arriba y a la hora de los ataques... Por eso Paul Aguilar no entra en la selección mexicana, no porque Osorio no lo quiera, sino porque no cumple con las características que quiere para ese rol del marcador por derecha o lateral por derecha. Por último, pues ya las últimas preguntas nada más para finalizar. ¿Hasta dónde va a llegar México con Juan Carlos Osorio en el Mundial? Pues, para ti, desde tu punto de vista. Para mí, es muy difícil saberlo. El fútbol es tan variable, el fútbol es tan impredecible, es un ambiente tan caótico que es muy difícil saber cómo pueda reaccionar un equipo contra otro. Sin dudas yo creo que va a ser, pero tengo la confianza en que va a ser uno de los mejores mundiales de México. Pasamos al quinto partido. Yo creo que sí puede pasar el quinto partido, inclusive yo lo podría ver inclusive un poquito más lejos. Me parece que es una selección dando las combinaciones que se pueden llegar a dar que te enfrentes a Brasil en el cuarto partido. Sí, totalmente. Yo la verdad es que esta selección mexicana la veo sumamente ¿la mejor generación robusta de la historia? No sabré decirte eso porque no he visto a selecciones de más anteriores porque por mi edad y porque quizás habrá que buscar los partidos y ver, habrá que evaluar realmente la toma de decisiones de esas selecciones, de esos jugadores, si el modelo de juego satisfacía y potenciaba las características de sus jugadores, pero por lo menos digamos que en la última era o los últimos años, yo creo que esta es la mejor selección mexicana por mucho. Perfecto. ¿Para ti quién va a ser campeón del mundo? No sé, España muy fuerte, tiene una mezcla de jugadores. España para mí es la favorita, esa mezcla entre experiencia con algunos jugadores como Piqué, como Sergio Ramos, como el mismo Iniesta, la juventud de Isco, la juventud de Asensio. Sí, tienen una mezcla de jugadores muy rica también. Puede ser muy interesante. Con demasiado talento. Alemania evidentemente es la otra, porque también tiene una selección brutal. Brasil, desde luego. Yo creo que por ahí pues puede estar Argentina, Argentina por el factor Messi, ese es mi punto de vista, porque sí, ahí en fuera le veo muy pobre. Sí, habrá que ver cómo potencia Sampaoli a Messi. De hecho, sacó su libro con la misma editorial que yo. Ahora se llama Mis latidos, creo que se llama. Y habla un poco de sobre Messi, sobre cómo lo quiere potenciar, sobre cómo lo quiere manejar, gestionar en la selección argentina. Entonces, habrá que ver qué sinergias le puede crear a Messi para que él pueda expresar su juego. Para nuestros seguidores, ¿dónde podemos encontrar tu libro? Lo pueden encontrar en Futbología,
en la Condesa. Lo pueden pedir por línea o pueden ir a la tienda en físico. Lo pueden pedir a la editorial por internet, de librofutbol.com. Próximamente va a estar en Gandhi y en Gunville. Más o menos, ¿qué precios maneja? Digo, 399 pesos. El libro contiene, además de, evidentemente, del texto, contiene imágenes y links directos a videos. Todo está... El momento que yo empiezo a hablar del modelo de juego de México, de cómo se comporta México, etcétera, tú puedes encontrar con un código QR, lo escaneas y te va a llevar un video. O sea, es un libro interactivo. Es un libro interactivo, sí, multimedia podría ser también. Multimedia muy interesante, pues bueno, Juan Manuel, qué placer, muchas gracias por explicarnos para ti lo que es la metodología de Juan Carlos Osorio y por qué puede funcionar. Digo, yo no soy muy del agrado del técnico colombiano, pero sí he sido de la idea de que hay que cerrar filas. Hay que cerrar filas, porque siempre la negatividad del periodismo mexicano principalmente. Sí, eso ha hecho mucho daño, la verdad. Hay que cerrar filas y hay que apoyar al técnico en turno. Si en este turno es el señor Juan Carlos Osorio, pues hay que apoyarlo y hay que creer que a la selección le va a ir lo mejor posible. Sí, estamos de cara ante una de las mejores generaciones que ha habido en la historia. Sí. Lo único que me gustaría decir es que, o sea, el libro tampoco es ninguna verdad absoluta, ni creo que Osorio tenga la verdad absoluta, sino es otra forma de gestión. Tu forma de entenderlo. Es mi forma de entenderlo, porque yo nunca he hablado con él. Bueno, sí he hablado con él, pero muy pocas veces, y ya fue ya a finales, ya casi terminando el libro. O sea, eso sí me gustaría dejarlo muy claro, que no es ninguna verdad absoluta, ni mía, ni de él, ni yo creo que nadie tiene una verdad absoluta. Hay distintas formas de ganar, no solo en el fútbol, sino en los deportes. Hemos visto equipos que ganan jugando directo, segundas jugadas, al contraataque, haciendo juego de posición, como hace México con el Barcelona de Pep, o el Bayern de Pep, y ahora el City. Entonces, no hay ninguna verdad absoluta. Igual en la forma de que tú planeas tus entrenamientos o gestionas al grupo. Él con sus rotaciones, Sir Alex Ferguson lo hacía en el Manchester United. Hay equipos que se casan con un 11, como lo hace Miguel Herrera, o como lo hacen muchos técnicos aquí o en otros lados. Entonces, esta es una de las tantas formas de entender el fútbol y que se vea expresado en la cancha, que es lo que más importa. Pues muchísimas gracias, Juan Manuel. Mi querido Jorge, no sé si tú tengas alguna pregunta. Gracias, Juan Manuel. No, nomás, si quiere dar los deportes en disyuntiva. Es cierto. No, invitarlo a que nos ofrezcas tus análisis durante lo que va a ser el Mundial, si te parece, de los partidos de México. No sé si tengas algún tiempo para ofrecerlo vía telefónica, como claro, quieras, ¿no? Sí, claro. Y platicas también con Dani Palavicini sobre los encuentros específicamente que tenga la selección para irlos analizando. ¿Cómo ves? Vale, claro. Hacemos aquí la invitación. Vale. Claro, ¿Te agrada esa idea, esa propuesta que te tenemos aquí? Tengo un compromiso, igualmente eso, pero lo podemos arreglar y sin ningún problema. Vamos a arreglar de manera telefónica para que no sea tan pesado venir para que no te desplaces y nos das tu análisis del partido respectivo contra Alemania y así digo, aquí te hacemos la invitación. ¿No? Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, queridos amigos.